Bueno, pues bendiciones para todos en este día. Volvemos otra vez a grabar un vídeo con intención de poder contestar una pregunta con el vídeo que ya hemos grabado anteriormente con relación a la doctrina de la impasibilidad de Dios. Hay un hermano que pidió pues un poquito más de información con relación a las Escrituras, donde la palabra de Dios hablaba acerca de esta doctrina tan maravillosa y gloriosa que ya hemos ido hablando acerca de ella, muy extensa y larga, y que evidentemente en unos breves minutos no se puede aclarar. Pero bueno, vamos a intentar hacer un pequeño vídeo con relación a la explicación al apoyo bíblico. En primer lugar, deberíamos de hacer una primera introducción con relación a una definición rápida, que es la impasibilidad. La impasibilidad sostiene que Dios no está sujeto a pasiones desordenadas, tampoco está sujeto a emociones involuntarias, ni tampoco a afecciones externas que alteren su ser. No hay cambios emocionales involuntarios, es decir, que alguien los promueva desde fuera, ni tampoco afecciones externas desde fuera, volvemos a repetir, que alteren su ser. Tampoco tiene evidentemente esas pasiones desordenadas. Pero esta verdad bíblica y teológica no implica que Dios sea un Dios frío, que Dios sea un Dios distante o sea un Dios indiferente. No, sino que todos sus afectos, todo su amor, todo su enfoque son perfectos. Pero no solo son perfectos, también son libres. Y no solo son libres, son constantes. Lo que no son reactivos, es decir, que nadie los causa, ninguna criatura causa una reacción por parte de Dios. Tenemos un texto de apoyo y vamos a leer el Antiguo Pacto, el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, donde dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, atención ese por eso, porque tal vez muchos de nosotros nos hubiésemos centrado en el hecho de no cambio, la invariabilidad o inmutabilidad de Dios. Sin embargo, dice: por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es decir, el motivo de vuestra salud, vuestra vida que no ha sido consumida, es mi invariabilidad. Todavía se sostiene vuestra vida y no habéis sido consumido. Mi ira no se ha encendido contra vosotros y yo os he quitado del medio, fruto de que yo no cambio. Si yo cambiara, si yo acabara cambiando, tendríais un problema. El problema sería de que un momento pensaría una cosa, otro momento pensaría otra acerca de vosotros, pero porque yo no cambio, nosotros podemos tener una estabilidad. Y eso es glorioso y es maravilloso. Entonces este texto lo que está haciendo es sostener la inmutabilidad. La inmutabilidad no la podemos disociar de la impasibilidad. ¿Por qué? Porque es la hermana gemela, es de donde nace la impasibilidad. Fruto de que Él no cambia en sus áreas de las pasiones. Vamos a definirlo de esta manera. La inmutabilidad es la invariabilidad con relación a todo su ser. Todo su ser es invariable. Sin embargo, de otra manera, la invariabilidad en las áreas de las pasiones es la impasibilidad. La impasibilidad solo se focaliza única y exclusivamente en el hecho de que no sufre esas pasiones, esos cambios y esas alteraciones. Porque si cada día Dios tuviera un sentimiento, tú tendrías un problema. Porque si cada día Dios cambiara emocionalmente, nosotros tendríamos un grave problema. Entonces, esto significa que eso significaría que Dios no es inmutable. Entonces, Dios es inmutable con relación a sus pasiones. Tenemos otro texto, Números capítulo 29, verso 19. Dice: Dios no es hombre para que mienta. Este es más común, lo hemos escuchado varias veces. Para que mienta. Tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, él habló y no ejecutará. ¿Os dais cuenta? Él no miente, pero no se arrepiente.
El texto lo que está negando es que Dios experimente procesos internos como los hombres. El hombre continuamente estamos expuestos a la variabilidad, a cambiar, a mutar rápidamente. Porque lo que hice ayer seguramente hoy no me parezca bien y cambie. Hay un proceso interno, hay algo que he pensado que no me parece bien, que no lo he hecho bien, pero evidentemente, como Dios todo lo que hace es perfecto, el asentamiento de todos sus actos son perfectos, entonces Él no tiene de qué arrepentirse, por lo tanto no tiene que cambiar nada. Entonces Él no experimenta procesos internos humanos. No hay el arrepentimiento no es un suceso emocional para Dios. Por lo tanto, su voluntad no fluctúa, su voluntad no cambia. Entonces, deberíamos de plantearnos una pregunta llegado a estos textos y es, ¿qué hacemos con los textos donde Dios dice que siente ira, que siente dolor o que siente compasión? Bueno, tenemos unos ejemplos, me gustaría leerlos. Génesis capítulo 6, verso 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Fíjate, aquí aparece el arrepentimiento, ¿vale? Y aparece le dolió en su corazón. Oseas 11:8 dice, como padre abandonarte, oh Efraín, o entregarte yo, Israel, ¿cómo yo podré hacerte como Adma o ponerte como Zeboín? Dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama de compasión. Compasión, mi corazón se conmueve, hablando del mismo acto, ¿no? Y nos vamos al Nuevo Testamento, Efesios capítulo 4, versículo 30, dice el apóstol San Pablo, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Aquí necesitamos aplicar una llave, una clave hermenéutica, que es un lenguaje antropopático, así se llama, un lenguaje antropopático. Lo que está haciendo, o antropológico también, lo que está intentando decirnos esta clave o esta llave hermenéutica de interpretación es que la Escritura atribuye a Dios ciertas emociones humanas, pero para comunicar una postura moral real, ¿frente a qué? Frente al pecado, frente a la obediencia, pero no para describir procesos emocionales internos idénticos a los nuestros. Dios tiene su propia postura moral, Él ya la tiene como base, pero yo no altero esa base porque no es idéntica a las nuestras. Dios no se mueve, no le afectan las cosas como me afectan a mí. Creo que lo estamos dejando bastante claro. Así como Dios tiene un brazo sin tener un cuerpo, eso es antropoformismo, Dios dice, y el brazo de Jehová no se ha cortado. ¿Por qué dice un brazo? Si Dios es espíritu, evidentemente, Dios no tiene un cuerpo, pero está intentando crear un antropoformismo, darnos una idea para que nosotros podamos comprender qué es lo que está ocurriendo con Dios. Entonces, vuelvo y digo, Dios no tiene un brazo, o sea, tiene un brazo sin tener un cuerpo, y Dios se duele sin tener o sufrir pasiones desordenadas. Eso es un antropopatismo. Entonces, lo que el hombre es, para lo que el hombre es pasión, para Dios es perfección. Vuelvo y repito, lo que en el hombre es una pasión que fluctúa y cambia, para Dios es totalmente perfección. Entonces, la Escritura utiliza un lenguaje emocional aplicado a Dios, lo acabamos de ver, pero no es para describir su vida interior psicológica, no está intentando hacernos ver eso, sino para comunicar que Él tiene una relación moral, y no solo una relación moral con el hombre, sino una relación redentora con el ser humano. Estos aspectos que nos está dando los textos que hemos leído es que Dios está interactuando con el hombre con sus propios sentimientos que no son alterados. Entonces, la explicación al texto anterior, como puede ser el de Génesis 6:6, que se arrepintió, que le dolió en su corazón, eso no implica que Dios cometió un error. Yo me arrepiento porque yo cometo errores y al final acabo pidiendo perdón. Entonces lo que hago es variar lo que yo ya dije o sentí, sino que lo que está comunicando es un cambio de su trato hacia las personas según la respuesta de las mismas. Vuelvo y repito, está intentando comunicarnos que hay un cambio en su trato, no en él.
en su trato con relación a las personas. Si nos vamos a Éxodo capítulo 3, verso 14, dice: Dios respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y así dijo: y así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envía a vosotros. Este no es un nombre poético, aparece muy poéticamente en nuestros púlpitos. Tampoco es un nombre funcional de Dios, sino es una autorrevelación ontológica. Se está revelando Dios a sí mismo de lo que Él es en su naturaleza, caracteres y perfecciones. Entonces Dios no dice: yo soy lo que siento, o no sé, yo soy lo que haré, sino Dios se revela como es. Entonces Dios no se define por relación, Dios se define por esencia. El hombre no es yo soy un libertador, su nombre es yo soy el que sufre con ustedes. Dios no está diciendo yo soy el que responde a Faraón, sino yo soy el que soy. Y eso implica que Él es impasible. Dios no es determinado por la historia. Dios no es determinado por el clamor del hombre. Dios no es determinado por la opresión egipcia. Él actúa libremente en la historia sin ser construido por ella. La historia no construye a Dios. La historia no manipula a Dios. Por lo tanto, hay una constancia absoluta en el ser divino. En hebreo es Eyed, que significa ser, estar. Está escrito en forma totalmente imperfecta. Eso implica que Él no cambia. Indica no cambio, no varío. Está diciendo Eyed: tengo una continuidad abierta y plena. Esto es glorioso. Él tiene una continuidad, pero tiene una continuidad abierta, pero también la tiene plena. Yo seré el que seré, está diciendo. Yo soy, he sido y seré el mismo. Entonces aquí implica impasibilidad y constancia en la impasibilidad. Las emociones humanas son episodios, son episódicas, pero yo soy excluye episodios externos. Dios no entra ni sale de la compasión. Él es eternamente justo. Él es eternamente misericordioso. Él es, según su voluntad, eternamente lo que Él es. Entonces, no es un episodio. Él es constantemente pasión, y eso es un sentimiento en Él. Pero nadie altera esas pasiones o esos afectos. Dios actúa, sí actúa compasivamente, pero no porque haya sufrido un cambio interno y alguien lo haya alterado, sino porque Él es así eternamente. Dios es eternamente compasivo. Entonces la compasión no es algo que yo produzco, es algo que Él es. La impasibilidad, por lo tanto, no niega la compasión. La impasibilidad niega que la compasión sea una reacción externa, que alguien la produzca. Entonces, Dios no salva porque se conmovió, sino Dios nos salva por lo que Él es. Él es fiel a sí mismo y Él es Salvador. Por lo tanto, como Él es Salvador y Él no se niega a sí mismo, por lo tanto nos salva por lo que Él es, no por lo que yo haga o por lo que yo le pida. Tenemos un texto que eso lo puede aclarar bien, que es 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, dice, Él permanece fiel. Él se mantiene en su fidelidad, pero por lo que Él es, dice, Él no puede negarse a sí mismo. Esa no negación de sí mismo hace que Él permanezca fiel, y como Él es lo que es, evidentemente va a permanecer en su esencia. Entonces, la fidelidad de Dios no depende del ser humano, depende de la propia naturaleza de Dios invariable. Si Dios fuera pasible, su ser estaría totalmente definida por lo que el mundo hace, por lo que el mundo pide, por lo que el mundo siente, por lo que el mundo afectaría a Dios. Y eso tendríamos un problema, tener un gobernador cósmico ante hombres y mujeres con pasiones que movilizaran a un Dios que fuera mutable. Sería triste. Por lo tanto, tenemos la afirmación: Dios es puro ser, Dios es puro ser, y Dios es plenamente actual. Os mando un abrazo y os deseo bendición y gracia del cielo.